Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre la unidad 6. Vamos a introducir el tema de la macroeconomía brevemente, que estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto y tiene como propósito obtener una visión simplificada de la economía, pero que al mismo tiempo permita conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de una nación o región. En este caso en particular vamos a hablar sobre el PBI, el Producto Bruto Interno, el cual mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado, dentro de las fronteras de un país, en un periodo de tiempo determinado. Esta medida la solemos escuchar habitualmente en las noticias o representa un parámetro de comparación entre los países de su situación económica. Vamos a ver a continuación que existen 3 métodos para calcularlo y luego vamos a debatir un poquito sobre qué aspectos hay que tener en cuenta cuando hablamos del PBI. Comencemos. Uno de los métodos para calcular el PBI es el método del gasto, es decir, que la producción equivale a la suma del valor de bienes y servicios adquiridos por cada sector o grupo de la economía. Recuerden que los sectores o grupos de la economía refieren a las familias, a las empresas, al sector público o el Estado y al sector externo. Entonces, como pueden ver en pantalla, el PBI va a ser igual a lo que cada uno de estos sectores demanden de esos bienes y servicios producidos. Entonces, podemos hablar del PBI como la demanda agregada, donde las familias lo que demandan de estos bienes y servicios lo vamos a llamar consumo, lo que demanden las empresas lo vamos a llamar inversión privada, el gasto público por parte del Estado y vamos a hacer referencia a las exportaciones netas, que va a hacer referencia a las exportaciones menos las importaciones y refiere al sector externo. El otro método para calcular el PBI es el método del valor agregado. En este caso se mide la producción de cada uno de los sectores a partir del valor agregado de cada bien, diferenciando entre los bienes finales y los bienes intermedios. Recuerden que la definición que dimos de PBI hace referencia a los bienes finales. Si nosotros sumáramos también los bienes intermedios, estaríamos duplicando los valores. Es decir, si nosotros producimos, por ejemplo, pan, lo que nosotros utilicemos como insumos, por ejemplo, harina, el agua, la levadura, todos esos insumos, si los volvemos a contabilizar como bienes finales, van a aparecer doblemente contados en el PBI, lo cual sería incorrecto. Es decir, solo vamos a tomar para el PBI el valor monetario de los bienes y servicios producidos finales, sin contar todos los consumos intermedios. Entonces, en este caso, en el método del valor agregado, podemos ver, lo que tenemos que hacer es sumar el valor bruto de producción de cada uno de los sectores de la economía y restarle los costos intermedios, es decir, los costos en insumos o las producciones que fueron utilizadas para alcanzar o llegar a este producto final. El siguiente método es el método del ingreso. En este caso, la producción va a ser igual a la suma de las remuneraciones a los factores productivos. Recuerden que los factores productivos, con los que usualmente trabajamos, hacen referencia al trabajo y al capital. Entonces, el PBI va a ser igual a la remuneración de los asalariados, es decir, la remuneración al factor trabajo, y el excedente bruto de explotación, haciendo referencia a el factor productivo, el capital. Si a esto le sumamos también los impuestos y le restamos los subsidios, obtenemos el PBI a precios de mercado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos 3 sectores en esta economía. Tenemos el sector primario, que va a producir, supongamos, harina, el sector industrial, que produce pan, y el sector público. Podemos ver en las tablitas, vamos a tener en qué gasta cada sector y cuál es el volumen bruto de producción y quién es el consumidor de esta producción. Podemos ver entonces que en el sector primario gasta en salarios 40, en impuestos paga 10 y en el excedente bruto de explotación paga 50. Por el otro lado, lo que produce estas 100 unidades, el valor bruto de producción medido en unidades monetarias,
se destina 80 a empresas y 20 a familias. Luego pasamos al sector industrial, que toma estos 80 del sector primario, que vendría a ser en este caso harina, y los incorpora a su producción. Entonces tenemos, por un lado, que el sector industrial gasta en consumo intermedio 80, que sería en harina, en salario 100, paga impuestos por 20 y tiene un excedente bruto de explotación de 100. Por el otro lado, el valor bruto de producción equivale a 300 y se distribuye en 100 para el sector público y 200 para las familias. Por último, el sector público incorpora estos 100 del sector industrial como un consumo intermedio, paga salarios por 200 y del otro lado tenemos que el valor bruto de producción es de 300, que lo consume todo el sector público. Podemos ver que del lado izquierdo de las tablitas hace referencia al gasto de cada uno de los sectores, y el lado derecho hace referencia al consumo. Es decir, sería el gasto para cada uno de los sectores, que refiere al ingreso por el otro lado de las empresas, que refiere al ingreso de cada uno de los factores productivos. Entonces, como pueden ver aquí abajo, tenemos los tres distintos métodos para calcular el PBI, y como, por ejemplo, en el primero tenemos el PBI según el método del gasto. Entonces tenemos que el consumo, que es decir, lo vamos a ver reflejado en el lado derecho, perdón si los confundí, pero quien consume toda esta producción lo vamos a estar viendo siempre del lado derecho. Entonces tenemos que el consumo equivale a 20 de las familias del sector primario y 200 en el sector industrial. De las empresas vimos que no hubo inversión privada, y del gasto público vemos que en el último sector todo lo que se produce lo consume el Estado. Ese sería el gasto público en este caso. Como no hay sector externo, sumamos lo que ya contabilizamos y nos quedaría que el PBI es de 520. Lo mismo podemos hacer calculando por medio del método del valor agregado y también por el método del ingreso. Para que sea más fácil y lo puedan entender un poquito mejor, casi los presento lo mismo, pero identificando con colores los distintos componentes que utilicemos para calcular el PBI según cada método. Entonces tenemos, por ejemplo, como nombramos anteriormente, que para el método del gasto tenemos que el consumo de las familias representa 20 del sector primario y 200 en el sector industrial, y el gasto público son 300, que equivale al valor bruto de producción del sector público. Vemos también el PBI al valor agregado, sería sumar el valor bruto de producción de cada uno de los sectores y restarle el consumo intermedio. Como pueden ver acá, un caso es la harina para el sector industrial y el pan para el sector público. Lo mismo pueden ver que llegamos otra vez a los 520 unidades monetarias del PBI. Si hacemos lo mismo con el método del ingreso, obtenemos el mismo resultado. Pasemos ahora a ver qué otras unidades o medidas podemos encontrar a partir del PBI. Como vimos, el PBI mide el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras del país. También podemos hablar del Producto Bruto Nacional, que hace referencia a los bienes y servicios finales producidos por personas y empresas con una determinada nacionalidad. Por ejemplo, argentinas. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder pasar de una medida a la otra es, a partir del PBI, sumarle la remuneración de los residentes nacionales, es decir, a todos los argentinos que están residiendo en el exterior, y restarle todos los ingresos que están, toda la remuneración que tienen los residentes en nuestro país, pero que tienen nacionalidad extranjera. Otra medida que solemos utilizar es el Producto Neto Interno, lo cual hace referencia al PBI menos las amortizaciones. Es decir, únicamente hay que tomar el PBI, restarle la depreciación y obtenemos el Producto Neto Interno. Y como vimos, a partir del
método del ingreso, estuvimos hablando del PBI a precios de mercado. Si nosotros queremos saber cuál es el PBI al costo de los factores, lo único que tenemos que hacer es restarle los impuestos y sumarle los subsidios, y así tenemos el Producto Bruto Interno a costo de factores, es decir, a la remuneración de cada uno de los factores productivos. Finalmente, pensemos en qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del PBI. Vimos que es una medida útil que nos dice bastantes cosas a partir de la producción de un país, pero solo considera lo producido a precios de mercado, es decir, todo aquello que no se transacciona en el mercado no aparece reflejado en el PBI. Muchas veces suele estimarse, pero no siempre refleja lo que en la realidad sucede. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las personas o aquellas comunidades que producen para autosustentarse. Toda esa producción, como no se comercializa a precios de mercado o en el mercado, no aparece reflejada en el PBI. Pero podría significar una información sumamente relevante en términos macroeconómicos. Usualmente hablamos también del PBI per cápita, es decir, tomamos el PBI para un periodo de tiempo y lo dividimos por la población de ese país. Esto nos permite ver es un poco mejor esta medida, ya que hace referencia a cómo en promedio se divide este PBI entre la población de ese país. Pero también, al hablar de promedios, puede estar ocultando una desigual distribución de la renta. Es decir, puede haber países con un PBI muy alto, pero que esa renta esté desigualmente distribuida. Es decir, solo haya un pequeño grupo de personas que tengan esa renta mayor, mientras que todo el resto de la población es relativamente pobre. Al mismo tiempo, no refleja el bienestar de la población, no refleja términos de salud, de empleo, o por ejemplo de las necesidades básicas insatisfechas, es decir, de la calidad de la vivienda o de la educación de la población. Y por último, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bienes y servicios producidos, es decir, en qué se especializa cada país. Capaz que un país con un PBI muy alto está produciendo bienes y servicios como armamento, productos contaminantes o dañinos para la salud, lo cual, si hablamos más que nada como en términos de bienestar de la población o del mundo en su totalidad, podría ser medio cuestionable este gran PBI si está basado en la producción de bienes y servicios, por ejemplo, en armas. Espero que este video les haya sido útil para entender un poco más sobre la macroeconomía y del PBI. Nos vemos la próxima.